Muchísimas gracias a la doctora Cordones. También quiero dar las gracias a la doctora Almonte, a Sodogastro y a todo el comité organizador por invitarme a participar en la mañana de hoy. Pues bien, como muy bien ha comentado la doctora Cordones, yo voy a hablar del cribado del hepatocarcinoma y cómo podemos optimizar su detección. A lo largo de esta charla voy a intentar desarrollar esta agenda, donde inicialmente voy a dar unas breves pinceladas sobre la epidemiología de este tipo de tumor, cuáles son las herramientas de las que disponemos actualmente para poder realizar el cribado de una manera óptima, cuáles son las nuevas estrategias que están surgiendo ahora de manera emergente, como son los biomarcadores o como es la resonancia magnética abreviada, que lo comentaré más adelante, y cómo podemos estratificar en nuestros pacientes. Pues bien, todos muy bien aquí en esta sala sabemos que el cáncer hepático es de los cánceres más letales que existen en todo el mundo. De hecho, es la tercera causa de muerte por cáncer en todo el mundo y el carcinoma hepatocelular es la neoplasia más frecuente, representando más del 85% de los tumores hepáticos. Desafortunadamente, la gran mayoría de estos tumores lo diagnosticamos en estadios avanzados donde no podemos ofrecer tratamientos que tienen intención curativa, como pueden ser el trasplante o la resección quirúrgica. Y es importante destacar que el cribado y el diagnóstico temprano pues claramente tiene un impacto positivo en mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Y esto es un mensaje con el que nos tenemos que quedar. La población de riesgo y más importante son aquellos pacientes que tienen una cirrosis hepática independientemente de su etiología. Y cabe destacar que aproximadamente un 15% de los pacientes que no son cirróticos pueden incluso también desarrollar este tipo de cáncer. Por lo tanto, son dos mensajes muy importantes: población de pacientes con cirrosis hepática y hasta un 15% de los pacientes no cirróticos también pueden desarrollar este tipo de tumor. Como podemos ver, en la incidencia global del hepatocarcinoma es muy heterogénea, como vemos en esta diapositiva. En el gráfico arriba a la izquierda, la flecha negra señala cómo la incidencia global del hepatocarcinoma ha alcanzado una meseta estable hasta desde el año 2004. Sin embargo, cuando nos vamos un poco más abajo, donde señalan las flechas verdes, vemos como claramente en otras zonas geográficas, como es el este y el sudeste asiático, pues la incidencia del hepatocarcinoma claramente ha disminuido, y esto posiblemente sea a la implantación de campañas de vacunación universal. Sin embargo, cuando nos vamos a otras zonas geográficas, como es Europa o Latinoamérica, vemos en las flechas naranja cómo claramente ha habido un aumento significativo de la incidencia global del hepatocarcinoma, y esto está justificado por el virus de la hepatitis C, pues hasta el 2018, ¿no?, que hemos dispuesto del tratamiento antiviral, y de la enfermedad hepática metabólica, que es la nueva epidemia y que todos habitualmente vemos en nuestra consulta. Como ya he mencionado, esta heterogeneidad pues, es muy variable en función de los diferentes factores de riesgo que se van a presentar en las diferentes zonas geográficas. La zona que tiene la mayor incidencia del hepatocarcinoma es el sudeste asiático, con aproximadamente un 70% de los casos, donde el virus de la hepatitis B y ahora de manera creciente el MASLD son los principales factores de riesgo. Sin embargo, cuando nos vamos a la región de las Américas, en Latinoamérica, pues la principal causa, el principal factor de riesgo es el consumo excesivo de alcohol, así como también la enfermedad hepática metabólica. Y es que a pesar de este aumento en la incidencia, desafortunadamente la tasa de diagnóstico precoz del hepatocarcinoma es muy baja y es muy variable en todo el mundo, como podemos ver en esta diapositiva. En el sudeste asiático, concretamente en Japón, las tasas de detección precoz del hepatocarcinoma son bastante razonables, entre un 60 y un 65%. Sin embargo, cuando nos vamos a otras zonas geográficas, vemos que claramente la tasa de detección precoz es muy baja, por debajo del 20%. Y esto se justifica porque en Japón existen programas de vigilancia sistemáticos. Sin embargo, en el resto de zonas geográficas pues depende de la adherencia individual de cada paciente.
Y esto se refleja muy bien en esta diapositiva, como podemos ver en la primera barra del gráfico, solamente 1/3 de los pacientes se someten al cribado semestral que está contemplado en las guías de práctica clínica y hasta un 45% de estos pacientes realizan un cribado de manera anual y esto pues evidentemente lo que hace es que retrasemos el diagnóstico y identifiquemos este tipo de pacientes de manera más tardía. Y esta es la importancia que tiene el cribado, detectar estos pacientes de manera precoz. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado al inicio, esto va a tener un impacto muy importante en términos de supervivencia. Hasta el 45% de los pacientes que se diagnostican de hepatocarcinoma de manera inicial, pues lo diagnosticamos en estadios avanzados donde desafortunadamente el tratamiento que podemos ofrecer es el tratamiento sistémico, aunque tengo que decir que bueno, el tratamiento sistémico ha evolucionado de manera muy favorable en estos pacientes. Pues bien, sabiendo todo esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es si debemos hacer el cribado en todos los pacientes que tienen una enfermedad hepática y las guías de práctica clínica, tanto la guía americana como la guía europea, lo que recomienda es que el cribado lo debemos hacer en la población de pacientes que tienen un alto riesgo, que como ya he dicho son los pacientes con cirrosis hepática, que son pacientes cirróticos Child A o Child B, o en aquellos pacientes Child C, es decir, el paciente descompensado, que tiene una posibilidad de recibir un trasplante hepático o de trasplantarse. La guía europea pues, se moja un poquito más y hace una recomendación un poco más allá, y es que en aquellos pacientes que no son cirróticos, los pacientes F3, independientemente de su etiología, en este grupo de pacientes debemos individualizar el riesgo. Pues bien, ya sabiendo cuál es la población de pacientes que debemos de cribar, cuáles son las herramientas de cribado de las que disponemos en la actualidad. Y como todos sabemos muy bien, la ecografía abdominal es la técnica de elección porque es una técnica que es muy accesible, que tiene un costo bajo y que no conlleva ningún tipo de radiación para el paciente y por lo general pues, tiene una adecuada aceptación por el mismo. A pesar de las diferencias en las diferentes directrices, tanto occidentales como orientales, todos coinciden en que la ecografía abdominal es la técnica de elección para el cribado de estos pacientes a intervalos de cada 6 meses. Pero la ecografía abdominal, pues todos sabemos que tiene limitaciones, ¿no? Esto es un metaanálisis en el que se incluyeron más de 30 estudios en el que se comparó el rendimiento diagnóstico de la ecografía abdominal con o sin alfa-fetoproteína para la detección precoz del hepatocarcinoma. Y como podemos ver en esta diapositiva, la ecografía abdominal es una técnica muy buena para el diagnóstico del hepatocarcinoma en cualquier estadio, con una sensibilidad del 84%. Sin embargo, cuando intentamos acotar este subgrupo de pacientes para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma, vemos como claramente la sensibilidad de esta técnica disminuye a un 45%. Lo que se vio en este metaanálisis es que cuando adicionamos la alfa-fetoproteína, este biomarcador, la sensibilidad aumentaba a un 63%. Es una sensibilidad aceptable, pero no olvidemos que 1/3 de los pacientes que tienen un hepatocarcinoma en estadio precoz, la ecografía ni la alfa-fetoproteína es capaz de identificarlos. La ecografía también, pues en un subgrupo importante de pacientes, como son los pacientes que tienen obesidad tipo 2 o tipo 3, puede verse esta sensibilidad alterada debido a la escasa visualización por el panículo adiposo. También todos sabemos que la ecografía es una técnica que es operador dependiente, por lo tanto requiere de un personal entrenado y capacitado para la identificación de este tipo de lesiones. A pesar de esto, en esta diapositiva se muestra que en la población de pacientes con obesidad, el 66% de las técnicas que se realizaron fueron de manera adecuada. Y sabiendo que la ecografía no es la mejor técnica, pues nos preguntamos si podemos tener algún margen de mejora, de si acortar los intervalos. Y esto bueno, fue una pregunta que se plantearon en su momento en una cohorte de pacientes con virus C, si realizar ecografía abdominal cada 3 meses versus 6 meses podía identificar de manera temprana a aquellos pacientes con hepatocarcinoma, y lo que se vio en este estudio controlado y randomizado es que no hubo
hubo diferencias estadísticamente significativas entre acortar los intervalos. Por lo tanto, el intervalo que se recomienda a día de hoy es el de cada 6 meses. Podemos estratificar el riesgo de los pacientes que pueden desarrollar hepatocarcinoma, por supuesto, y lo podemos realizar empleando otras técnicas de imagen, como puede ser la elastografía esplénica. Esto es una cohorte de pacientes con virus C que fueron tratados y en respuesta viral sostenida, donde la elastografía esplénica predijo tanto en el análisis univariado como en el multivariado el desarrollo del hepatocarcinoma, estableciéndose el mejor punto de corte de 42 kilopascales. Por encima de 42 kilopascales, esta técnica puede predecir el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma. Y, por supuesto, si la elastografía hepática esplénica puede predecir este riesgo, también la elastografía hepática. En la población de pacientes con virus C con respuesta viral sostenida, todos sabemos que lo más importante es ir a tratar el factor etiológico. Alcanzar la respuesta viral sostenida disminuye el riesgo del desarrollo del hepatocarcinoma, pero este riesgo no llega al 0%. Por lo tanto, en este paper que se ha publicado recientemente, donde se ha hecho un seguimiento a largo plazo de los pacientes con hepatopatía crónica virus C que han alcanzado la respuesta viral sostenida, recomiendan que aquellos pacientes que tienen una hepatopatía crónica y unos valores elastográficos hepáticos mayores o igual a 10 kilopascales, este tipo de paciente no se puede dar de alta de la consulta. Se tiene que continuar con el cribado de ecografía abdominal cada 6 meses para la vigilancia del hepatocarcinoma. Pues bien, ya conociendo de cuáles son las técnicas que disponemos a día de hoy, que podemos utilizar el próximo lunes en la consulta, qué herramientas están emergiendo y que están en estudio ahora para poder identificar el hepatocarcinoma de manera precoz y para mejorar la sensibilidad de este tipo de herramientas de cribado, pues se han desarrollado combinaciones de parámetros clínicos y serológicos, en este caso como es el GALAD, que incluye la edad, el sexo, la alfa-fetoproteína, la fracción L3 de la alfa-fetoproteína, la DSP, donde se ha visto que es el biomarcador que tiene mejor validación y donde tiene unos resultados muy prometedores con una sensibilidad muy elevada para identificar a los pacientes de manera precoz. Otra de las opciones que claramente está en marcha desde hace muchísimos años es la biopsia líquida, que no es más que una técnica que consiste en identificar el DNA tumoral de manera circulante, pero a día de hoy esto es una técnica que todavía no se ha podido establecer en términos de cribado, más bien sí para el diagnóstico del hepatocarcinoma. Otra de las aproximaciones diagnósticas que están emergiendo ahora es la modificación de las técnicas de imagen, en este caso la resonancia magnética abreviada, como su nombre lo dice, es una resonancia magnética normal, donde lo que se intenta es acortar el tiempo de duración de la técnica, de pasar de 45 minutos a 15 minutos. Evidentemente esto mejora el tiempo, mejora el coste. Hay diferentes protocolos, desde protocolos de resonancia magnética abreviada sin contraste, con contraste habitual, que es el gadolinio, o con el contraste hepatoespecífico, que es el ácido gadoxético. Y lo que se ha visto hasta ahora en los estudios que se han publicado es que la resonancia magnética abreviada claramente tiene una sensibilidad y una especificidad más alta que la ecografía para el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma. Por lo tanto, creo que esperamos que en breve podamos disponer de este tipo de técnicas. La herramienta de la inteligencia artificial, como han mencionado al inicio de esta charla, pues es mediante el uso de radiómica, es una herramienta que claramente está en boga, es una herramienta emergente que tiene resultados muy prometedores, pero desde el punto de vista diagnóstico, todavía en el hepatocarcinoma no podemos, los datos de eficacia que se han reportado en la literatura a día de hoy no tienen un alto impacto. Por lo tanto, yo creo que para el tema del cribado todavía nos falta mucho recorrido en este aspecto.
Todos sabemos que la mejor estrategia para prevenir es la prevención primaria, evitar que el paciente desarrolle la cirrosis hepática, como mediante los programas de vacunación del virus de la hepatitis B, en aquellos pacientes donde no se ha podido prevenir esta infección viral, pues el tratamiento antiviral con los fármacos que todos conocemos, que tienen unos resultados muy buenos, y tanto para el virus B como para el virus C. En el Basel-D, que es la nueva epidemia, ¿no? Ya creo que el doctor Crespo lo ha dejado muy claro en la charla anterior, que es la modificación en el estilo de vida, y en función de las pérdidas de peso que tenga nuestro paciente, pues combinar con otro tipo de estrategias, como puede ser el tratamiento farmacológico o el tratamiento endoscópico o el tratamiento quirúrgico. La prevención secundaria es realizar el cribado en los pacientes que son de riesgo, que es lo que ya hemos dicho, mediante ecografía semestral. Esto es muy importante que sea llevado a cabo por un personal experto, sabiendo que es una técnica explorador dependiente y que hay pacientes que podemos tener algún tipo de dificultad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una obesidad troncular importante. La mejor medicina es la medicina de precisión, en donde podemos realizar la personalización del cribado. ¿Y esto en qué consiste? En identificar a la población de riesgo, que todos sabemos son los pacientes cirróticos, pero a pesar de saber que esta es la población de riesgo, ¿cómo podemos, dentro de este subgrupo de pacientes, identificar cuál va a desarrollar hepatocarcinoma, cuál tiene un riesgo bajo, intermedio o alto de desarrollar un hepatocarcinoma? Porque todos sabemos que no todos los pacientes cirróticos desarrollan un hepatocarcinoma, y de esta manera poder implementar estrategias de cribado que sean coste efectiva y coste eficaz. Lo que se ha propuesto es estratificar, como ya he mencionado, en función del riesgo. En aquellos pacientes cirróticos que tienen un riesgo bajo de desarrollar un hepatocarcinoma, posiblemente en este grupo de pacientes sea suficiente el cribado con ecografía y alfa-fetoproteína de manera semestral. Sin embargo, en aquellos pacientes que tengan un riesgo elevado, pues posiblemente tengamos que optimizar este tipo de técnicas de las que disponemos actualmente, como es la ecografía, utilizando resonancia magnética abreviada, posiblemente entre una técnica u otra, o combinando los biomarcadores serológicos que también aumentan la precisión diagnóstica. El futuro del cribado pues está, como ya hemos dicho, basado, y será así. Esto pegará un cambio, seguramente como se hace en el cáncer de próstata, donde hacemos un PSA. Los caminos van hacia que en el hepatocarcinoma también podamos pedir un biomarcador serológico que nos pueda detectar de manera precoz el hepatocarcinoma y podamos ofrecer tratamientos con intención curativa. ¿Cuáles son los desafíos y barreras que me he encontrado en estos meses que estoy aquí en el país en cuanto al cribado eficaz en nuestro país? Pues tiene diferentes vertientes, ¿no? Desde la vertiente del paciente, la cobertura por las aseguradoras, todos sabemos que esto es un hándicap, las barreras económicas que pueden tener nuestros pacientes, la distancia geográfica que a veces se les hace difícil, ¿no?, llegar a los centros de salud. Por parte de nosotros los profesionales es muy importante que exista una formación específica para identificar este tipo de lesiones, y hablo en el enfoque de los radiólogos, que posiblemente nosotros no estamos muy familiarizados con los protocolos de cribado, de cuándo tenemos que hacerlo. Tenemos que explicarle a nuestro paciente: usted que es cirrótico, usted tiene un riesgo de desarrollar un cáncer de hígado, por lo tanto no se pierda de la consulta, acuda a sus seguimientos cada 6 meses y ya dejarles pues las indicaciones para la siguiente revisión. La escasa disponibilidad posiblemente de técnicas que se realicen de una manera adecuada y que también desafortunadamente dependen de los recursos económicos del paciente, desde la vertiente institucional, pues desde el hospital, quizás la falta de personal capacitado, como ya he dicho, en radiología o en hepatología, que no hay muchas campañas de concienciación sobre este tipo de medicina, no hay ausencias de alertas sobre cuando hay una lesión sospechosa, intentar contactar con el médico para ahondar un poco más en qué es lo que está ocurriendo,
Y desde el punto de vista de las aseguradoras, pues como todos sabemos, la cobertura limitada a las pruebas diagnósticas establecidas, que son el TAC y la resonancia magnética, porque todas estas técnicas, la gran mayoría, las que se hacen bien hechas, llevan un copago extra y no hay ningún interés en realizar campañas de prevención, evidentemente porque esto tiene un impacto en términos económicos. En cualquier caso, se ha publicado este artículo recientemente, es un artículo inglés, en el que ellos dan una serie de soluciones para mejorar lo que es el cribado del hepatocarcinoma, y yo creo que lo más importante es establecer cuál es la magnitud, ¿no?, del problema, cuáles son los pacientes que tienen cirrosis, establecer un sistema de data de cuántos pacientes tenemos con cirrosis, establecer cribados de vigilancia de manera sistemática, educar a los profesionales, en tener personal acreditado y bien entrenado, utilizar un sistema de información entre el radiólogo y el clínico mediante la utilización de la clasificación Lirats. Y ya para finalizar las conclusiones, la cirrosis es el principal factor de riesgo para la aparición del hepatocarcinoma, que el cribado del hepatocarcinoma se debe realizar en todos los pacientes cirróticos, Child AB, y en los C que sean trasplantables, que debemos individualizar este riesgo en los pacientes que son F3, que la ecografía con o sin alfa-fetoproteína es la estrategia que se recomienda en la actualidad, que existen resultados preliminares que muestran un rendimiento prometedor de las nuevas modalidades emergentes, biomarcadores, resonancia magnética abreviada, pero todavía se necesitan más estudios y validación. Y que la mejor estrategia es, evidentemente, individualizar el riesgo de estos pacientes. Y ya para finalizar, les quiero invitar a este webinar de desafíos y oportunidades que vamos a tener del hepatocarcinoma en nuestra región. Es un webinar que coordino con el doctor José Luis Calleja y que lo vamos a llevar a cabo el día 17 de noviembre. Es un webinar gratuito, hagan una foto para que copien el código y muchísimas gracias.